un juego de normas que sea único, que se entiendan y las ventajas que eso tenía desde el punto de vista práctico. Esperen un segundito que voy a intentar grabar, que ahora no me acuerdo dónde es. A ver si lo puedo grabar. Acá está. Ahí está. Bueno. Entonces, hoy vamos a continuar en esta parte del día de hoy. Vamos a seguir grabando, vamos a seguir hablando, digamos, de qué tipo de información es la información contable y financiera que ustedes tienen interferencia, dicen ustedes. ¿Se escucha bien? Yo les escribo por el chat mejor. Se escucha como si se estuviera conectando como antes, como era antes viejo, como una conexión a internet. Voy a poner ese interferencia. Espérenme un segundito. Voy a colocar el celular cerca o algo que esté haciendo interferencia. Es eso, porque si no, la clase que viene la voy a tener que dar desde otro lugar, pero yo tengo toda la señal acá, eso es lo raro que me está pasando. Bueno, vamos a tratar a ver si... a ver, lo voy a subir un poco el volumen también, a ver, que está abajo. ¿Ahí se escucha mejor con el volumen un poquito más alto? Sí, voy a ver si para la clase que viene, porque yo hago cosas por Zoom con otras personas y reuniones y nunca me pasó esto que me está pasando con ustedes. Voy a tratar de conseguirme puede ser que sea el micrófono de la computadora. Voy a ver si para la clase que viene me consigo unos auriculares. Yo normalmente no utilizo auriculares, pero para la clase que viene los voy a conseguir. Por esta clase puede ser que sea el micrófono de la PC, entonces. Bueno, por esta clase vamos a tener que seguir así porque no tengo otra solución y la clase que viene voy a intentar con auriculares a ver si se escucha mejor, ¿está bien? Como yo les decía a ustedes en el día de hoy, vamos a seguir nosotros avanzando con el tipo de información y quiénes son los usuarios, que algo habíamos visto nosotros la otra vez, quiénes eran los usuarios principales y quiénes eran aquellos al cual el marco conceptual de la norma de la IASBI establece como los usuarios principales de la información contable, o sea, los que hacen una utilización plena de ese tipo de información. Y aquellos que en algunos aspectos les puede servir este tipo de información, pero que quizás no la usen en forma integral. Dentro de lo que es el marco conceptual que yo les había dejado a ustedes como inquietud para que ustedes lo vayan viendo, necesitar, se establece cuál es el propósito, digamos, para qué sirve la información financiera de propósito general para tomar decisiones de distinta índole. Y recuerden ustedes que yo les dije en la clase pasada que el marco conceptual era un ámbito en el cual se establecía y servía para ayudar al Consejo para el dictado de las nuevas NIF y en la revisión de las que ya existentes, que ya lo vamos a ver luego, porque dentro del marco normativo conviven NIC y NIF. ¿Está bien? Las NIC eran anteriores a esta nueva existencia de lo que es el IASBI, que era otro organismo que las dictaba, y las NIF, que son las normas nuevas que se dictan. Pero eso lo vamos a ver más adelante cuando entremos en el tema de normativa internacional. Entonces, yo les quería comentar a ustedes que esta información de propósito general así lo establece el marco conceptual, y aparte estamos de acuerdo en lo que dice. ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve esta información que se brinda hacia los terceros? En primer lugar, va a ayudar para decidir si queremos comprar, si queremos vender o mantener inversiones que tenemos dentro del patrimonio, porque ustedes recuerden que ya sea una persona
que los adquiere para, hablando siempre, como les decía a ustedes, de una sociedad anónima, que para nosotros es la sociedad más pura desde el punto de vista de la cual no interesa quién es la persona, sino el capital que aporta. Entonces, en estos casos, digamos, lo que una persona puede ir variando sus inversiones y, digamos, ya sea a través de acciones, que es siendo socio de la empresa o accionista de la empresa, o si no, también puede tener títulos de deuda o ser prestamista de fondos financieros. Entonces, por un lado, eso ayuda, el tener información y contar con esta información financiera de propósito general, ayuda para tomar estas decisiones. Si quiero comprar, si quiero vender o si quiero permanecer en esas inversiones, sea el carácter que tenga, pero, digamos, dentro de lo que es el patrimonio del ente. A su vez, yo les había dicho a ustedes que la forma simple que tenía aquellas personas, recuerden que nosotros decíamos que en las sociedades actuales tenían separado lo que era los dueños del capital de lo que era el management de la empresa. Entonces, en este caso, la gerencia, o lo que vendría a ser lo mismo el management, da a conocer su gestión, el resultado de su gestión, a través de una rendición de cuentas, que es esta información financiera de propósito general. También sirve dentro de lo que es el análisis para las personas que analizan este tipo de información, para tomar decisiones, por ejemplo, sobre dividendos que tienen que aprobar las asambleas, o otro tipo de decisiones que se tengan que tomar desde el punto de vista asambleario. Después, también sirve para la parte impositiva, porque estos estados financieros de propósito general sirven para tributar al Estado de acuerdo a las normativas vigentes en cada uno de los países donde se implemente. Y también, de acuerdo al tipo de entidad que sea, para regular la actividad que tiene la entidad. También sirve para tomar decisiones relativas a beneficios que se le quieran dar a los empleados o demás. Por lo cual, digamos, todo esto que está prescrito dentro del marco conceptual de la IASBI apunta entonces a ver todas estas situaciones que pueden dirimirse a través del uso de información externa, que es estos estados financieros de propósito general. La clase anterior nosotros habíamos hablado de quiénes eran los usuarios principales de estos estados financieros. Y en ese caso habíamos determinado que los usuarios principales eran los inversores, los posibles prestadores de fondos o los prestamistas actuales o acreedores potenciales. Y ahora vamos a empezar a analizar entonces, de acuerdo a aquellos que tienen este tipo de información. En primer lugar vamos a hablar de, digamos, qué es lo que busca cada uno de estos intervinientes dentro de esta situación. Y desde el punto de vista de lo que es inversionistas que invierten en lo que es el capital propio de la empresa, o aquellos que prestan fondos a las empresas, tienen distintos objetivos, lógicamente. En el caso de los accionistas o de los tenedores de los inversionistas de títulos del patrimonio, lo que buscan es la rentabilidad, porque asumen todos los riesgos que tiene una empresa, el riesgo financiero y el riesgo empresario, que son los que determinan entonces, digamos, qué es lo que quiere cada uno ganar. Y esta función de la rentabilidad es independiente y es diferente para cada uno de los accionistas. No todo el mundo y toda la gente está dispuesto a asumir el mismo riesgo. Por eso hay algunos que venden y otros que compran una determinada inversión. ¿Bien? En cambio, si nosotros nos situamos en los que son los usuarios de información vinculados a los prestadores de fondos financieros, ellos lo que buscan, en este caso, es cubrir el recupero del capital y, a su vez,
el cobro de los intereses o de las sumas factadas por la utilización de ese tipo de capital. Con lo cual, en estos casos, digamos, manejan distintos objetivos. Hay personas que están dispuestas a prestar plata a una entidad y otras personas que están dispuestas a asumir el riesgo de cómo le vaya a la empresa en la actualidad, en la actividad, digamos. En el caso de los accionistas o inversores en sí, lo que buscan siempre, lo que toman siempre son modelos de decisión financieros, porque lo que buscan es obtener el mejor valor actual de su inversión. Entonces, lógicamente, van a hacer utilización de otro tipo de información diferente a la que pueden utilizar los prestamistas de fondos. A su vez, nosotros también tenemos que evaluar, cuando estemos en cualquiera de las dos condiciones, las situaciones de cómo gestiona la gerencia y el órgano de gobierno que tiene la empresa y si ha cumplido eficazmente sus funciones y su actividad, ¿no? Y a su vez también debemos tener en cuenta, en cualquier tipo de esta identidad y basándonos nosotros en lo que es nuestra ley, un poco la ley de sociedades, que yo se las puse a ustedes como bibliografía para el día de hoy, más un montón de situaciones, cuáles son los derechos o los privilegios en distintos tipos de en distintas características que tienen cada uno de los distintos intervinientes que están relacionados con la empresa. Recuerden que en la clase anterior yo les había dicho a ustedes que todas las personas que de alguna u otra manera interactúan en la sociedad lo hacen, o en la entidad, lo hacen a través de contratos de distinta índole y características, y que permanecen en la empresa porque decidieron hacerlo de esa manera. Siempre tienen posibilidades, que vamos a ir viendo, qué posibilidad tiene el accionista, qué posibilidad tiene el prestamista de fondos, dependiendo del tipo de forma que esté instrumentada su obligación. Entonces, en el caso de que, acá tenemos que diferenciar que una empresa le puede ir mal desde el punto de vista de lo que es la rentabilidad, que yo les había dicho, creo que lo dije en la clase pasada, que la situación de cuando una empresa no es rentable y acumula resultados negativos a lo largo de los tiempos, puede entrar en default, y que cuando es una situación temporaria, que es un problema de fondos nada más, esto es desde el punto de vista jurídico de nuestra ley de sociedades y de concursos y quiebras, se refiere a lo que es un concurso preventivo, y en el caso de que tenga una baja en la rentabilidad que haga que su patrimonio final, sus deudas superen a sus activos y se realizan, ahí entraríamos en una situación de quiebra, si no se puede revertir esa situación. Entonces, lo que nosotros debemos tener en cuenta acá es que existen distintos privilegios que se establecen de distintas maneras para el caso de proteger los derechos de cobro que tienen cada uno de los intervinientes o que están relacionados contractualmente con la empresa. Entonces, puede haber, por ejemplo, privilegios contractuales establecidos a través de contratos, que en este caso también yo les puedo leer que son los que nosotros llamamos normalmente covenants, que son cláusulas de cobertura, y que no nos vamos a extender demasiado acá porque si no, no podemos seguir avanzando, pero que yo también les puse a ustedes en la bibliografía un trabajo que hay sobre covenants, que está escrito por el titular de la cátedra, que ustedes pueden acceder a través de la U24. ¿Ustedes están todos registrados en el U24? Sí. Sí, claro. Bueno, eso es importante para ustedes porque les permite acceder a todo este tipo de información que están detallados dentro de lo que es lo que, digamos, lo que yo les pongo a ustedes todas las semanas, que ustedes tendrían que leer o acompañar por bibliografía dentro de esta situación. Entonces, yo les decía a ustedes que existen, por un lado, privilegios contractuales a través de contratos, por ejemplo, para un prestador de fondos,
financieros, que después lo vamos a puntualizar un poquito más adelante, se establecen determinados privilegios contractuales para determinadas situaciones puntuales. Entonces, eso es una de las formas que estas personas se aseguran que frente a determinadas circunstancias ellos van a tener algún tipo de beneficio o van a cobrar antes que otros. Después están los privilegios que establece la ley. La ley de sociedades establece que frente a causas de incumplimiento, hay determinadas personas, como por ejemplo los empleados, que tienen determinados derechos y que van a cobrar antes que otros que tengan derechos sobre la sociedad, que por ejemplo los que tienen sobre las maquinarias que tiene la empresa, sobre el derecho que tienen también para el pronto cobro de los créditos laborales, y, o también, por ejemplo, los honorarios de los síndicos o de los pasivos postconcursales, que también hay. Esto está todo establecido en la ley de sociedades y de concursos, si quieren. Los que se llaman acreedores quirografarios, que son los acreedores comunes, que una vez que cobran todos los que tienen derechos primarios sobre determinados bienes o sobre determinados activos de la empresa, ellos van a cobrar de lo que quede. Y también tienen, puede existir, si así se establece dentro de la conformación societaria, accionistas privilegiados, que son aquellos que, porque está establecido en el contrato social, frente a casos de liquidación, cobran antes que los accionistas comunes. ¿Está bien? Esto con lo cual hace que, digamos, nadie quiere llegar a cobrar de esta manera. Todos quieren que la empresa siga en actividad y que, en el caso de los accionistas, cobren por rentabilidad a través de los dividendos, y en el caso de los prestadores de fondos puedan cobrar el capital e intereses en la forma pactadas. Pero lógicamente no podemos desconocer que existe esta situación. ¿Está bien? Además de acceder a los informes financieros o los de propósito general, no solo esto le basta como información para la toma de decisiones. Yo les decía a ustedes que cuando nosotros tenemos una empresa situada en un lugar determinado, en un contexto económico determinado, eso condiciona ya el funcionar de la empresa. Es decir, que una empresa esté radicada en nuestro país, esté radicada en Chile, en Estados Unidos o en Europa, marca una diferencia de contextos y de riesgo que cada uno de los que se vinculen a la empresa, ya sea como inversores o prestamistas de fondos, no puede dejar de evaluar, además de los estados financieros en sí. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque eso marca, sobre todo, por ejemplo, la parte de los accionistas, expectativas hacia el futuro. Depende de dónde esté radicada la sociedad, es el riesgo que cada uno esté dispuesto a asumir, como también yo les había dicho a ustedes que no solo eso, sino ya el tipo de actividad dentro de la economía que ejerce, también marca distintos tipos de riesgo. Con lo cual, la información financiera de propósito general nos sirve para la toma de decisiones y es un elemento importante del accionar reciente de la sociedad, pero no es lo único que se debe tener en cuenta cuando nosotros tenemos que tomar una decisión, ¿no? Y a su vez, también por algunos indicadores que por ahí vamos a ver más adelante, ustedes tengan en cuenta que la información financiera de propósito general no está dirigida a mostrar, o no están diseñados para mostrar el valor de la entidad. Ustedes lo pueden sacar por el BPP también. Pero sí proporcionan determinado tipo de información, tanto a los inversores como a los prestamistas y otros acreedores, como dijimos nosotros, que son los usuarios principales existentes o potenciales, a estimar el valor de la entidad que se informa. Y, lógicamente, de acuerdo, yo les había dicho a ustedes y les había marcado la clase anterior también, que se presentaban determinados conflictos de agencias. Y
también por eso las necesidades de información que se tienen y los deseos que tienen cada una de las contrapartes muestran que puede haber conflictos entre ellos. ¿Quiénes más, aparte de los usuarios principales, pueden utilizar de alguna forma la información financiera de propósito general? De hecho, la gerencia, porque la gerencia es la forma que tiene de transmitir el resultado de su gestión. Lógicamente, en cuanto a información, ellos tienen información interna y es la que manejan permanentemente y más actualizada, ellos ese tipo de información la tienen, con lo cual no son usuarios plenos de la información financiera. Sí les sirve para mostrar el resultado de su gestión. También la van a utilizar o van a utilizar la información financiera, aunque no son los usuarios principales también, los reguladores, por ejemplo, tanto, por ejemplo, como yo les decía originalmente cuando empezamos la clase, para determinar los pagos y las pautas impositivas, para determinar, que vamos a ver en algunos casos, capitales mínimos exigibles de acuerdo a las actividades. Entonces, digamos, hay otros usuarios, los sindicatos también lo utilizan, todos los que de alguna manera están relacionados con la entidad pueden utilizar los estados financieros de propósito general, pero no son los usuarios principales a los cuales va dirigida este tipo de información. Y todos los aportantes de recursos a las firmas lo que tratan es de maximizar la relación rentabilidad-riesgo, asumiendo, como yo les decía a ustedes, diferentes tipos de riesgos cada uno y de acuerdo a ello hacen una utilización mayor de esta información financiera de propósito general. Y esto guarda relación, la utilización o no que hace, de cuánto recursos comprometen en esa organización, cuánto cada uno de los stakeholders que están vinculados a la organización apuestan de recursos. Yo les decía a ustedes, las necesidades de monitoreo de los accionistas no son exactamente iguales si son accionistas mayoritarios o accionistas minoritarios. ¿Por qué? Porque el capital que está invertido y los riesgos que asumen son diferentes. ¿Bien? Cuanto más recursos aporto, más se está dispuesto a monitorear o a gastar en monitoreo. Y ahora entonces vamos a empezar a tratar, así como ya sabemos cuál es la información que disponemos, qué utilización y qué uso hacen de la misma los distintos tipos de intervinientes. Y primero vamos a hablar de lo que son los financistas garantizados y no garantizados, que es lo que se establece en este uno de los que tenemos que analizar, que se establece en este capítulo 2 de esta primera parte introductoria de la materia. Cuando hablamos, yo creo que ya también lo había dicho este tema, cuando nosotros hablamos de financistas garantizados y no garantizados, son los prestadores de fondos financieros. Acá no incluimos a los proveedores, aquellos que tienen relaciones comerciales con la sociedad porque le brindan determinados tipos de productos. Acá lo que nosotros tenemos en cuenta es justamente aquellos que están dispuestos a asumir el riesgo financiero de prestarle fondos a la sociedad. Y van a ver ustedes que, de acuerdo al tipo de financiamiento que le dé, si estos tienen garantías o no tienen garantías, también van a hacer una mayor o menor utilización de la información financiera de propósito general. En este caso, en el caso de los financistas garantizados, por ejemplo, de un financista garantizado sería un prestamista de fondos que tiene una garantía real sobre un inmueble o sobre algún otro bien de la empresa. ¿Verdad? Con lo cual, él tiene una garantía específica y tiene privilegios con respecto a los demás acreedores o prestadores de fondos dentro de la empresa frente a casos de incumplimiento. Entonces, en el caso del financista garantizado, no es de los mejores monitores
o no son buenos monitores para la utilización plena de la información. Porque lo que van a tratar de hacer ellos, en general, es de controlar la garantía que tienen. Porque si la garantía está en buen estado y está bien, ellos se van a asegurar el cobro de su crédito. Lógico, a ver. Los bancos o las entidades financieras, que por ejemplo son entidades prestadores financieros de fondos por excelencia, no les interesa quedarse con un bien que tienen en garantía. Porque, por ejemplo, supóngase que para prestarle fondos establecen una garantía hipotecaria. El banco, por eso es banco y presta fondos, toma fondos y devuelve fondos, toma fondos y presta fondos. Lo que le interesa es que le devuelvan fondos, no inmuebles, porque si no serían inmobiliarias. Entonces, obviamente lo utilizan como garantía para tener algún tipo de privilegio, pero lógicamente van a analizar la información también para que esa empresa o aquellas personas a las cuales le presten puedan devolver esos fondos en tiempo y forma, que es lo que le interesa al banco. Pero si les piden alguna garantía, están más garantizados, ¿está bien? Por eso nosotros decimos, en este caso específico, como ejemplo, como pueden ser terceros también, que no sean bancos o entidades financieras, los prestadores financieros de fondos que están garantizados no son muy buenos monitores. Usan la información financiera de propósito general, pero les interesa más la garantía que tienen sobre los bienes en los cuales se establece y perseguir que, digamos, este bien se conserve en buen estado, que esté en condiciones y que no baje su valor, todas esas cosas. Con lo cual, por eso, en este caso, como nosotros decimos, este tipo de prestadores de fondos no maximiza el valor actual. ¿Está bien? Normalmente, cuando estos prestadores de fondos financieros es una entidad bancaria o una financiera, además de la información financiera de propósito general, les va a pedir flujos de fondos proyectados, que es una información que no es la que disponemos nosotros externamente, sino que la empresa está dispuesta a brindarle para tener acceso a ese crédito y que esta entidad financiera o el banco pueda analizar la capacidad de repago de esa deuda, ¿no? Con lo cual, ellos cuentan con más información, porque si ustedes han trabajado en empresas o trabajan en empresas que se dedican a este tipo de actividad, se han encontrado seguramente con que les van a pedir de entrada un flujo de fondos proyectados, que no es ya información histórica, como los estados financieros de propósito general, sino información hacia adelante con pautas de cumplimiento. Si los prestadores de fondos, por ejemplo, financieros, estuviera instrumentado a través de un título de deuda, como puede ser una obligación negociable. En estos casos, yo les expliqué a ustedes en la clase anterior también que la obligación negociable es un título de deuda que emite la entidad y que normalmente utilizan el tema de lo que es la oferta pública para la colocación de los mismos y a veces piden autorización para cotizar o no. Sí, las obligaciones negociables tienen mucho menos liquidez en el mercado que lo que son las acciones de una empresa que cotiza. Pero suponiendo que sea una empresa que emitió obligaciones negociables que coticen en el mercado, también cuando un tenedor de esas obligaciones negociables, que es un prestador financiero de fondos, ve que hay riesgo y no quiere asumirlos, puede salir, puede vender su ON y ahí va a tener una pérdida, ¿no? También las entidades financieras y los bancos tienen la posibilidad de vender cartera. Ellos tienen a una empresa, le han prestado fondos a varias empresas y en algún momento determinado deciden vender esa cartera de créditos. Con lo cual también pueden deshacerse con determinado tipo de garantías o no de esa cartera y hacer un valor actual de esa deuda a cobrar en el futuro. Pero digamos, ahí se complica un poquito más porque, digamos, al descontar también van a perder porque van a cobrar hoy algo que tenían que cobrar en el tiempo. Pero si ellos entienden
que por ahí hay algún riesgo, por ahí deciden en algún caso vender la cartera. Lo que se ha logrado, digamos, para estos acreedores es establecer, como les había dicho a ustedes hoy, covenants. Que los covenants son cláusulas de cobertura en las cuales esto se firma en forma contractual entre la empresa y el prestador de fondos. Puede ser también prestadores bancarios, pueden ser cuando se emiten ONs, o pueden ser en cualquier otro tipo de préstamo que le otorgue a la entidad. Y lógicamente acá tienen que haber, se tienen que poner de acuerdo la empresa con el prestador de fondos financieros y establecer determinados tipos de covenants o cláusulas de cobertura que hacen a que la empresa, en determinadas circunstancias, hay determinadas cosas que puede o no puede hacer. Yo les decía a ustedes que ustedes tienen un artículo publicado sobre los covenants, igual vamos a ver hacia dónde apuntan, por lo menos. Y en el caso de este tipo de cláusulas de cobertura que se están dedicadas a firmar, en general se refieren más a cláusulas restrictivas vinculadas a la parte financiera y no tanto a la parte operativa de la empresa. ¿Está bien? No se meten en general en la parte operativa. Por ejemplo, que no se desprendan de determinado tipo de activos, que no se distribuyan utilidades sin antes haber cumplimentado estas obligaciones. Y en algún caso se puede poner algún covenant que esté relacionado con lo que es la parte operativa de la empresa, pero no más que, por ejemplo, decir que no cambia la actividad principal, determinadas circunstancias que hacen que pueda hacer que no cumpla con esto. Muchas de las cláusulas de cobertura que se establece están vinculados a la parte de lo que es el estado, para nosotros, el estado de evolución del patrimonio neto y lo que hace, que después lo vamos a ver también más adelante, a la intangibilidad de ese patrimonio neto. Por ejemplo, si una empresa tiene dentro de su patrimonio muchos resultados acumulados sin distribuir, y esos son fácilmente distribuibles, y eso afecta o disminuye el patrimonio de la empresa. Entonces, normalmente los covenants, muchos de ellos, apuntan a, digamos, el tema de que ese patrimonio no se vea disminuido para el pago de esta, digamos, el pago de lo que es el repago de la deuda, ¿cierto? Pero digamos, sí van a ver que están mucho más vinculados a la parte financiera, los covenants que se firman, que a la parte operativa en sí. No se meten mucho en la actividad de la empresa en ese aspecto, ¿está bien? Y también habíamos dicho que, bueno, que lógicamente, que esto lo dijimos en la clase pasada, que así como existía el conflicto de agencia entre el management y los accionistas, también existe, y volvemos a puntualizarlo aquí, el conflicto de agencia que se da entre los acreedores y los accionistas. Y esto es así porque normalmente el accionista está dispuesto más a arriesgar que el acreedor. Por eso justamente, ¿por qué? Porque justamente tiene otro perfil de riesgo y percibe también otro tipo de rentabilidad. Entonces, a veces el accionista está dispuesto a invertir en proyectos de inversión con alto riesgo, cosas que tanto no le interesan al accionista, al prestamista de fondos. Y por eso también hay un conflicto de intereses entre estas situaciones, porque lo que quiere el primero es asegurar, digamos, el prestamista de fondos, es asegurarse que le devuelvan los fondos en el plazo pactado, tanto el repago del capital como de los intereses. Y el accionista lo que quiere es, está dispuesto a arriesgar más a costa de proyectos de inversión de mayor riesgo para ganar. Y también yo les decía a ustedes que no todos los accionistas tienen el mismo perfil de riesgo y por eso algunos compran y otros venden y se va produciendo esta fluctuación entre lo que es los distintos compradores o vendedores que van cambiando la composición de los paquetes accionarios. En situaciones de insolvencia,
que es el caso que se usan los estados financieros o los estados contables para el caso de concursos o quiebras, la información financiera de propósito general está, la disponen y la utilizan, pero no va dirigida la información financiera de propósito general a estos usuarios, porque acá se va a hacer estados financieros para los efectos de la liquidación, con lo cual no va dirigida directamente a esta situación. Pero, digamos, sirven los estados financieros para poder establecer los derechos de cada una de las partes que intervienen, pero no es a donde va dirigida este tipo de situación o este tipo de información. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Se va entendiendo? ¿Se va escuchando más o menos bien? ¿Sí? Sí, profe. Digamos, ahora sí ya vamos a ingresar planteando qué tipo de información financiera hay. Y no sé si hasta acá quieren hacer alguna pregunta. Por ahí lo que conviene, que me decían a mí, que pues yo veo que después por ahí nos superponemos, o la pueden hacer oralmente o la pueden escribir y yo les contesto. Si no tienen ningún tipo que lo que hicimos acá fue un poco puntualizar el tipo de información y para qué se utiliza, ya vamos a entrar directamente también, aparte de los prestadores financieros, ahora en los accionistas y los distintos tipos de accionistas que existen, quiénes hacen una utilización plena de esa información, quiénes no. Si acá me dicen que repita lo de la insolvencia. ¿Qué pasa? Hay insolvencia cuando a una empresa tiene una baja importante en la rentabilidad a lo largo del tiempo y no puede satisfacer con todo su activo a sus prestadores de fondos. ¿Está bien? Entonces, en ese caso, que yo les decía a ustedes, el límite de lo que es la falta de liquidez es la insolvencia financiera. Y de la insolvencia financiera se puede salir mediante un concurso de acreedores. ¿Por qué? Porque la empresa sigue siendo rentable, pero no tiene fondos para responder en el corto plazo. En cambio, la insolvencia económica, que es más grave, esa trae aparejada desde su punto de vista final lo que es la quiebra. ¿Y por qué se da esto? Porque en este caso, además de no, generalmente se dan conjuntamente, que no se dispone de fondos, y a su vez la empresa no es rentable y no puede revertir sus resultados negativos, con lo cual entra en una etapa de liquidación. Entonces, en el caso de insolvencia, ¿utilizo la información financiera de propósito general? Sí, la voy a utilizar, pero siempre cuando la información financiera de propósito general está dirigida a una empresa en marcha, no a una empresa en liquidación. Lógicamente, desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista de la liquidación frente a un estado de insolvencia económica, que tienen que se hace un estado financiero de liquidación, pero que no es el de la empresa en marcha que nosotros hablamos normalmente para poder liquidar los activos, pagar a los acreedores y a los propietarios de los fondos también como accionistas, de acuerdo al privilegio que tenga cada uno de ellos. ¿Está bien? Algunos van a cobrar antes, como yo les decía, otros van a cobrar después, y esa es la situación a las cuales ustedes se van a encontrar. Esto para aclararle el tema de la insolvencia. Y también me hacen otra pregunta que no les queda muy claro si un covenant es lo mismo, por ejemplo, que una garantía hipotecaria. No, el covenant son cláusulas que se firman entre las contrapartes para tener, la empresa se compromete a determinado tipo de situación, sin que haya necesidad de que lo garantice un bien específico, ¿está bien? Una garantía prendaria, una garantía hipotecaria. En el caso de eso, directamente se firma una hipoteca que termina siendo una cláusula de cobertura, pero no a la que me refiero yo normalmente cuando hablamos de las cláusulas generales más de cobertura. Obviamente, cualquier bien, en este caso garantía hipotecaria o garantía prendaria o otro tipo de activos que se puedan garantizar, cuando van dirigidos hacia un bien determinado, ya está la garantía y son prestamistas garantizados. Pero a su vez, la empresa se puede firmar cláusulas que, como yo les decía, están ligadas a no distribuir, algunas
no las vamos a ver todas acá porque no tenemos tiempo, pero ustedes tienen que leerlo y es información que se toma en los finales. El distinto tipo de covenants que puede dar origen con respecto a, como yo les decía recién, por ejemplo, a no distribuir resultados acumulados para no afectar el patrimonio de la empresa y asegurarse que esos fondos permanezcan en la empresa. Pueden ser cláusulas también restrictivas en cuanto a que la empresa no se endeude más, además de los endeudamientos que tiene, para no hacer que, digamos, que eso me afecte a mí como prestador de fondos, que no solo me tenga que pagar a mí, sino a otros terceros, que no se permita, por ejemplo, afectar o transferir o vender determinado tipo de activos para que la empresa también no vaya disminuyendo su patrimonio. ¿Sí? Por ahí son cláusulas que no permiten firmar garantías hipotecarias, cláusulas que no permiten vender determinado tipo de activos fijos. Eso, digamos, depende, pero siempre, digamos, acá tiene que haber un acuerdo. ¿Entre quiénes? Entre el prestador de fondos y la empresa. Y esto se debe firmar y esto también está sujeto a aprobación de las asambleas, porque eso afecta el derecho también de quién? De los accionistas en muchos casos. ¿Sí? Con esto, más o menos, estaríamos o hemos llegado a ver cuál es la posición de los prestadores de fondos financieros que pueden ser garantizados o no, en el cual los prestadores de fondos financieros garantizados, como tienen una garantía específica, no utilizan tanto los estados financieros, sino que controlan su bien garantizado, y los prestadores financieros que no tienen garantías, que van a utilizar la información financiera, pero no de la misma forma, porque no les interesa tanto el resultado en sí, como rentabilidad propiamente dicha, sino lo que les interesa es que lo que a la empresa gane les sirva para pagar su capital de interés. Es distinto el comportamiento que tiene para un accionista que sí persigue una mayor rentabilidad para una retribución de sus fondos. Entonces, son perfiles diferentes. Acá me preguntan si las clases se van a subir a la U24. Por lo que tengo entendido, me las están haciendo grabar, pero no sé si las van a subir las clases. No tenemos la certeza. Pero bueno, eso no depende de mí, sino que depende del titular de la cátedra. Pero en principio, por lo que nosotros sabemos ahora, no está en la intención actual subir las clases, ¿está bien? Así que bueno, por ahora las estoy grabando. Después el titular dirá qué es lo que hace con esas clases. Pero bueno, eso les quería aclarar más o menos. Si estamos hasta acá, vamos a seguir ahora, vamos a entrar en la posición ya no de los prestadores financieros de fondos, que son uno de los que están previstos como usuarios principales de la información financiera de propósito general, y ahora nos vamos a meter en los accionistas y en su distinta gama que tenemos dentro de la empresa. Y en este caso, en realidad, nosotros consideramos que los accionistas, que a través de sus decisiones asamblearias y otras opciones que tienen, son los que hacen una utilización más plena de la información financiera de propósito general, porque ellos lo que tienden es proyectos con valor actual neto para así ganar, ¿no es cierto? Disculpe, se cortó justito. ¿Podría repetir lo último? Sí, que en el caso lo que buscan los accionistas es aumentar quiere proyectos con valor actual neto, porque ellos lo que quieren es tener una rentabilidad que después a través de los dividendos le va a ir a sus bolsillos. Pero bueno, vamos a ver ahora que dentro del cúmulo que tenemos de accionistas, no todos hacen la misma utilización de estados financieros. Y vamos a ver por qué se da esa situación. En el caso, ya lo habíamos visto en la clase anterior, que toda la información y que en realidad va más dirigida al accionista minoritario, porque el accionista minoritario no tiene acceso a otra información de la financiera, de la empresa,
que no sea la información financiera de propósito general. Entonces, el usuario perfecto o el que hace una utilización integral de los estados financieros de propósito general es el accionista minoritario. Igual, todos los accionistas hacen una utilización por distintos motivos de la información financiera de propósito general. Pero también por ahí disponen de otro tipo de información, además de la información financiera de propósito general. En primer lugar, dijimos nosotros que la información financiera de propósito general no está dirigida a saber cuál es el valor de la acción de la empresa, pero que sirve como un parámetro más. Y que no solo tenemos que tomar en cuenta la información financiera de propósito general, sino que también, como dijimos hace un rato, dónde está inserta la empresa, los tipos de riesgos que asume por actividad, los tipos de riesgos por país donde se encuentra, por las variables de normativa impositiva y contable y financiera. Hay un montón de hechos que inciden en tomar la decisión. O sea, ¿alguien toma una decisión solo por la información financiera de propósito general? No. Pero sí le sirve a los accionistas y sobre todo a los minoritarios para tener una idea importante de cómo está la empresa en un momento determinado. Y nosotros hablamos justamente de los de que los estados financieros de propósito general a través de normativa internacional se producen en forma trimestral, con lo cual, por más que siempre es información histórica, tenemos mucho más cercana cómo le va yendo a la empresa. Y van a ver ustedes que cuando avancemos en las normas de la Comisión Nacional de Valores, el tiempo, para que está acotado el tiempo, en cuánto tiempo tienen que presentar los estados trimestrales y los estados anuales. Si la empresa presenta 4 estados financieros, uno que abarca el primer trimestre, otro que es el segundo trimestre, el tercer trimestre y el cuarto trimestre se condice con el estado anual. ¿Está bien? Y sí tengan en cuenta que desde el punto de vista del análisis, los estados son acumulativos. ¿Está bien? Nosotros sabemos que el estado de situación financiera patrimonial es una fotografía. Ese es, supóngase que una empresa cierre el balance anual diciembre. El primer trimestre sería 31 de marzo. Al 31 de marzo que tengo una foto de lo que es el estado de situación financiera. Y el estado de resultados y el estado de flujo de efectivo y todo lo que acompaña a los mismos son de ese trimestre, ¿está bien? Abarca 3 meses. El segundo trimestre sería junio, para este caso. El estado financiero patrimonial es una foto al 30 de junio. Y el estado de resultados y el estado de flujo de efectivo son semestrales, acumula los resultados de todo el semestre. Con lo cual cada vez voy incorporando lo que se va acumulando. Del 30 de septiembre, desde el punto de vista de los resultados y desde el punto de vista de la parte del estado de flujo de efectivo, abarca 9 meses y el estado al 31 de diciembre es la información anual. Y esta información, después lo vamos a ver más adelante también, la que se somete a la asamblea es la información anual. La otra es información obligatoria a presentar para las que hacen oferta pública y la que sigue la normativa NIF, pero es para que les sirva a los accionistas para la toma de decisiones. ¿Bien? A su vez, los accionistas tienen distintas opciones para hacer. En primer lugar, de acuerdo a cómo entiendan qué es la situación, lo más rápido que tienen es que pueden vender sus acciones. ¿Sí? Y lógicamente esto es mucho más fácil si son acciones que cotizan en bolsa, ¿no? Si son las acciones que cotizan en bolsa, directamente puedo salir, digo, decido vender y vendo. Y en ese momento, porque yo, como el devenir de la empresa, porque me parece que estoy asumiendo un riesgo mayor que el que quiero, o porque ya gané lo que yo estimaba para esa inversión y quiero dedicarlo a otra cosa, tengo una opción
esa decisión. La primera decisión que tiene un accionista, entonces, ¿cuál es? Poder vender sus acciones. Otra decisión que también tienen a su alcance son, en las asambleas, votar un cambio de management. Si no están de acuerdo a cómo está dirigiendo, cómo se está dirigiendo la empresa y cómo se está gestionando, yo les había dicho a ustedes también en la clase pasada que dentro de las decisiones que pueden tomar es sacar al management. Lógicamente, para votar decisiones de ese tipo, depende de los derechos de voto que tengan, ¿no es cierto? Es decir, hay algunos que pueden influir en esta decisión y otros no van a tener este alcance, pero les digo, además de vender, que es una de las decisiones que se tiene, también, de acuerdo al tipo de accionista que sea, podemos tomar decisiones que estén vinculadas a un cambio de management, manifestando así, sacando el management, que siempre tiene una amenaza de que lo saquen si no cumple en la medida con la gestión que le están pidiendo los accionistas. Pero esta decisión, como yo les decía a ustedes, la pueden tomar los accionistas mayoritarios, los que tienen influencia significativa o algunas que, siendo minoritarios, uniéndose, pueden lograr algún tipo de este tipo de acciones. También, de acuerdo, otra decisión más compleja es intentar hacer plata esa parte de valor actual, tratando de hacer una fusión o que me compre la empresa. ¿Bien? En ese caso, esto también es una amenaza para el management, porque frente a decisiones de reestructuración de ese tipo, digamos, de fusionarse con otra empresa o directamente ser absorbida por otra empresa, siempre terminan perdiendo, porque, digamos, ahí, sea en el caso que se la absorben, normalmente los cuerpos directivos van a estar duplicados. Entonces, el que tenga más poder, la empresa con más poder, si es en el caso de una absorción, va a elegir con qué directores se queda y demás. Con lo cual, también esto es una amenaza hacia el management de gestionar bien para que no se produzcan acciones de estas características. ¿Está bien? ¿Qué otra acción tienen los accionistas? Votar la remuneración para el management. Dentro de las decisiones asamblearias que pueden tomar en forma anual, está la retribución a los integrantes de los miembros del directorio. Y en este caso, también, de acuerdo, yo les decía a ustedes que habían formas de incentivar al management para que se alinee con los objetivos de la empresa, como por ejemplo, darle stock options, poder también de que en el caso de que, digamos, que ellos puedan hacerse de acciones de la empresa a un valor determinado, que ya esté prefijado, también establecerle una remuneración fija y una remuneración variable, de acuerdo a la rentabilidad. Entonces, con eso, trata la empresa, a través de sus accionistas, de alinear un poquitito más los objetivos del accionista con los de los del management, ¿no? Y también, en casos muy extremos, pero complicados de cumplir, también puede ejercer lo que se llaman acciones de responsabilidad, que en realidad, dentro de las funciones de los directivos de la empresa o del management de la empresa, ellos tienen el deber que cumplir con el deber de lealtad y el deber de diligencia de un buen hombre de negocio. ¿En qué consiste estos dos deberes que están establecidos en la ley de sociedades? El deber de lealtad está ligado a darle prioridad a los intereses de la firma por sobre los personales. Y el otro, el deber de actuar con diligencia, es actuar como razonablemente hubiera actuado una persona prudente en una circunstancia parecida. Es decir, no hacer cosas alocadas para la empresa. Acá el problema que se da frente a estas acciones de responsabilidad que son bastante difíciles de que prosperen en la práctica. Primero, porque hay que recurrir a la justicia.
Y la justicia, en este caso, tiene que tener mucho conocimiento sobre la empresa o tiene que ser muy burdo el problema de que se pueda aprobar esta falta de que le dio prioridad a intereses personales en lugar de intereses de la firma o que no actuó como hubiese actuado un tercero en circunstancias especiales. Lógicamente, nosotros sabemos también que dijimos que habíamos visto que las firmas modernas tenían este problema de que el accionista en general no tenía conocimientos técnicos sobre el tema. Pero cuando esto se lleva a la justicia, también es muy complicado de ver estas situaciones. Pero siempre son hechos que tienen los accionistas para poder recurrir a situaciones de estas características. La más fácil es vender, como yo le decía. Después la otra, digamos, que tiene cambiar el management, si tengo las mayorías necesarias para hacerlo, intentar hacer una fusión o que la empresa sea comprada con todos los riesgos que acarrea, sobre todo para el management que se vea amenazado y que para eso actúe bien, que siempre lo tiene como una espada de Damocles. Y el otro tema es, bueno, tratar de alinear, como yo les decía a ustedes, son distintas acciones que se tienen a favor o en contra para alinear los intereses del management un poquito más con lo de los accionistas. ¿Está bien? Y bueno, esta es la situación en la cual nosotros nos encontramos frente a el actuar del accionista. Yo les decía a ustedes, ahora vamos a ver y vamos a entrar para ver un poquito qué falencias o no tienen los distintos tipos asociativos en cuanto al manejo de la información y para qué la utilizan, y por qué nosotros finalmente, cuando hablamos de acá hacia adelante en la materia, salvo algunas aclaraciones, primero nos referimos, ya dijimos al principio, a empresas que tienen fines de lucro. Y segundo, a aquellos que lo que se busca es obtener rentabilidad a través de la creación del valor actual. Y vamos a ver y comparar otros tipos asociativos que no son, como en nuestro país, la sociedad anónima o la SAS, que es las sociedades anónimas simplificadas, que todavía en la actualidad existen, que están por eliminarlas, o siempre lo anunciaron que las van a eliminar. Y vamos a ver otros distintos tipos asociativos. Y qué decisión hay en cada uno de ellos. Hasta acá llegamos entonces con los accionistas. Igualmente, dentro de un rato, también antes de terminar la clase, para seguir un poquito el cronograma de lo que es este capítulo 2 de la materia, vamos a hablar después de los accionistas que tienen control y demás, y cómo utilizan o no la información financiera de propósito general y qué tipo de esa información utilizan, además de disponer de la información financiera de propósito general porque tienen otra. Siempre volvemos a insistir que los máximos usuarios dentro de los accionistas de la información financiera de propósito general en forma integral son los accionistas minoritarios. ¿Por qué? Porque no tienen acceso a otro tipo de información. Y recordando, como les dije recién yo, que no solo van a utilizar la información financiera de propósito general, sino algunos parámetros que les da el mercado en general para la toma de decisiones. ¿Bien? ¿Hasta acá vamos bien? ¿Les parece bien? Sí. Me preguntan que cierran cada 3 meses y son acumulativos los estados financieros. Digamos, la información que presentan son las que hacen oferta pública y las que se presentan bajo normativa NIF. Es información trimestral y en el caso de los estados de resultados y el estado de evolución de flujo de efectivo son acumulativos, está bien eso. Es decir, el primer trimestre abarca 3 meses, el segundo trimestre abarca 6 meses de resultados y el de 9, el tercer trimestre abarca 9 meses y el cuarto trimestre coincide con el año. ¿Bien?
¿Alguna duda hasta aquí o empezamos ya con los distintos tipos de sociedades? ¿Está bien? A ver que lo conteste. Bueno, entonces ahora vamos a empezar con los distintos tipos asociativos. ¿Está bien? Que es lo que les marca a ustedes el programa. Habla qué diferencia hay en tipos con responsabilidad limitada, con o sin libre transmisibilidad de los instrumentos del patrimonio, como es el caso particular de la cooperativa, que lo vamos a ver, y entonces, ¿a quiénes les sirve más este tipo de información financiera de propósito general y las decisiones que se tomen por tipo de accionistas? Las sociedades que nosotros normalmente en nuestro país llamamos sociedades de personas, que en nuestro caso es, por ejemplo, dentro de la ley de sociedades, la sociedad colectiva, la sociedad en comandita simple, las sociedades de capital industria. Y acá hay un híbrido que siempre se nos mete, porque en realidad tienen responsabilidad limitada, pero tiene algún tipo de traba en cuanto a la cesión, que son las que nosotros llamamos sociedades de responsabilidad limitada, las SRL. Vamos a hablar de ellas ahora para ver qué problemas tenemos en cuanto a la entrada o salida de este tipo de empresas. De hecho, en las sociedades de colectivas, ustedes saben que la responsabilidad es limitada y solidaria entre los socios. O sea que hay que tener mucho cuidado quienes arman las sociedades de este tipo, porque responden no solo frente a determinadas circunstancias que les va a llamar a la empresa, responden no solo con el aporte hecho a la sociedad, sino con sus bienes personales. ¿Bien? Y acá, a aquellos a los cuales les deba, pueden ir contra cualquiera de los socios en la sociedad colectiva y siempre van a ir contra el socio que tiene mayor capital o mayor patrimonio personal, y después lo otro será un arreglo entre ellos, que se tendrán que hacer acciones entre ellos. Repito, en una sociedad colectiva que no tiene responsabilidad limitada, en la cual interesan los nombres de los integrantes de la sociedad que la integran, desde el punto de vista del incumplimiento frente a los acreedores, ellos pueden ir primero contra la sociedad y después contra cualquiera de los propietarios del ente. ¿Por qué? Porque la sociedad colectiva tiene responsabilidad ilimitada y solidaria. Si no alcanzan los bienes de la sociedad, tienen que responder con sus bienes propios. Con lo cual, en este tipo de sociedades, sí interesa quién es mi socio. ¿Está bien? Y también es muy difícil venderlas, mi participación, porque al socio, normalmente estas sociedades se terminan disolviendo, sino. ¿Por qué? Porque al socio le interesa quién es el otro socio. ¿Por qué? Porque si no, también va a tener que responder él con sus bienes. Entonces, interesa la persona, no solo los fondos que se aportaron a la sociedad, sino los fondos que se aportaron a esta sociedad. Con lo cual, en este caso, las decisiones de tipo asociativo basados en este tipo de entidades son más complejas. ¿Por qué? Porque no interesa solo la plata que se puso, sino quién es el socio. Y es muy difícil entonces de vender mi participación y seguir bajo ese tipo societario. Generalmente se terminan disolviendo. Con lo cual es más complicado este tipo de sociedades. Y yo acá le quería plantear, por ejemplo, el caso de la sociedad de responsabilidad limitada, que en principio, cuando la escuchamos, parece muy similar a una sociedad anónima, pero hay determinadas circunstancias, digamos, desde el punto de vista de la responsabilidad frente a terceros, sí responden con el capital invertido. Siempre, tanto en una sociedad anónima como en una SRL, que haya habido buena fe en el lograr, que no haya una intencionalidad de estafa, porque ahí se produce lo que se llama el corrimiento del velo societario.
en el cual si ha habido mala fe y lo que hicimos fue vaciar la sociedad, ahí sí, aunque sean sociedades que tienen responsabilidad limitada desde el punto de vista del aporte de los fondos, se corre el velo societario y se avanza sobre el aporte, sobre los patrimonios personales del ente. Pero este es un tema eminentemente que hay que probarlo, que tiene que probarse la situación. Pero, digamos, en principio, la responsabilidad limitada hace que tanto en la sociedad anónima como en la sociedad de responsabilidad limitada responda hasta el capital aportado a la sociedad, hacia terceros. Ahora, desde el punto de vista del tratamiento interno de las sociedades, es diferente. En una sociedad anónima se compran y se venden las acciones y a nadie le interesa o nadie le interesa quién es el accionista que ingresó, lo que interesa en los fondos que aportó para tener esa acción. Y cuando se hacen aumentos de capital, exactamente bien. En el caso de las sociedades de responsabilidad limitada, como yo les decía, es un híbrido. Desde el punto de vista de la responsabilidad está limitada, pero desde el punto de vista de los integrantes de la sociedad no hay libre transmisibilidad de lo que se llaman acá las cuotas partes de las SRL. ¿Por qué? Porque aquel que pretende vender su participación tiene que comunicarlo a los demás integrantes de la sociedad o los demás cuotapartistas, y ellos tienen que estar de acuerdo a quién les transfiere. Y si no, a su vez, ellos también pueden comprárselo. Con lo cual, eso es una sociedad que desde el punto de vista de la entrada o salida del tenedor del paquete de acciones o cuotas partes, no es igual que una sociedad anónima. ¿Se entiende esta diferenciación que es clave para entender esta situación? ¿Está bien? En el caso, digamos, desde el punto de vista hacia terceros, funcionan igual, tienen responsabilidad limitada. Y desde el punto de vista tributario, que no nos vamos a meter tanto, también tributan ambas como si fueran sociedades de capital. ¿Bien? Ahora, desde el punto de vista del manejo interno y las transferencias, no funcionan exactamente igual. Tiene que haber una anuencia de los demás integrantes de cuotapartistas de la SRL para aceptar al nuevo que va a ingresar. Y también, en casos de fallecimiento, también no pueden entrar directamente y ser aceptados automáticamente los herederos. Tiene que haber una aceptación clara y expresa de los que integran la sociedad. Por lo cual, termina siendo un híbrido entre una sociedad de capital y una sociedad de personas, porque tiene un poco de cada una de ellas. Pero sí es importante que ustedes entiendan estas diferencias que tienen, ¿no? Y ahora yo les nombré también hace un ratito a ustedes a las entidades cooperativas. Las entidades cooperativas o las sociedades cooperativas también tienen responsabilidad limitada. ¿Por qué? Porque los asociados, así se llaman los integrantes de una entidad cooperativa, responden hasta el capital aportado. Con lo cual limitan también su riesgo de esta manera. Pero ¿qué diferencia hay con otras sociedades que tienen responsabilidades limitadas? Primero, en primer lugar, yo les quería comentar, creo que se los dije en la clase anterior, también las entidades cooperativas, las sociedades cooperativas, no están reguladas por la ley de sociedades comerciales, sino están reguladas por la ley de cooperativas y el organismo de contralor directo sobre ellas es el INAES, que es el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. ¿Está bien? Entonces, las entidades cooperativas también distribuyen lo que se llama excedentes y no ganancias, pero no guarda relación esta retribución de excedentes con el capital aportado, ¿está bien? Sino con la labor desempeñada o producida dentro de la entidad. Con lo cual no sirven
y no puedo capitalizar yo como aportante de todo el valor actual de estas entidades. Por eso fracasan en términos relativos. Porque a su vez también tienen, aparte de que no distribuyen en base, los excedentes en base al capital aportado, sino a la función que cobre cada uno dentro de la entidad. Además de eso, también en el caso de las votaciones, todos tienen un voto. ¿Está bien? Acá no existen asociados mayoritarios. ¿Está bien? Hay aportantes que han aportado fondos mayoritariamente, pero estos aportantes, en caso de votación, haya aportado el 95% del capital que tiene la cooperativa, tengo un voto, igual que el que aportó 100 pesos. ¿Está bien? Con lo cual, por eso, este tipo de entidades, de acuerdo al tipo asociativo y a la libre decisión de entrar y salir rápidamente, fracasan también. ¿Por qué? Porque acá no guarda relación lo que yo voy a cobrar, por más que tienen un fin de lucro que se llama excedente y que se pueden repartir en base a lo que establece cada tipo asociativo de cooperativa, pero no guarda relación con el capital aportado. Y tampoco guarda relación, entonces, la toma de decisiones. Es lo mismo en la cantidad de votos que va a tener una persona que tiene, que aportó X cantidad de cuotas que la que tiene uno. Todos votan igual. Y por eso, en este caso, este tipo de entidad, en cuanto a lo que es la obtención del valor actual, por más que tenga un objetivo de lucro o persiga un fin económico, van fracasando. ¿No? Si nos vamos al otro extremo, nos encontramos, por ejemplo, con entidades sin fines de lucro. Yo les había dicho que nosotros, en principio, a partir de que hagamos todas estas consideraciones introductorias, siempre, salvo que aclaremos, nos vamos a buscar, o vamos a basar en empresas que tienen fines de lucro y que en general vamos a hablar de la sociedad anónima porque es la sociedad por excelencia donde acoto el riesgo al aporte del capital y a su vez me beneficio con la obtención de los resultados en cuanto a lo que hace a la maximización del valor actual o de la retribución a mis capitales. Cumple todos esos requisitos. Las entidades sin fines de lucro, en realidad, no persiguen un fin económico, persiguen el logro de un objetivo. Y en casos de disolución, ya está pactado en la entidad, en la forma, en el contrato social, a dónde quedan los fondos excedentes. O sea que no tiene fines de lucro, sino la persecución de un objetivo. Que para lograr ese objetivo es necesario que se obtengan resultados, porque si no se funde también y se queda sin capitales, pero lo que se persigue es, no hay reembolso hacia los terceros. En el caso de que se decida disolverse, ya está establecido a dónde van a ir los fondos sobrantes de la entidad. Por lo cual, desde el punto de vista del análisis, ni siquiera para los integrantes de esas entidades o aportantes de fondos a una entidad sin fines de lucro, no hay un lucro económico. Se aportan para lograr un objetivo y por algo que se quiere hacer y lograr con esa entidad, pero no está en mira un lucro económico. Con lo cual, en este caso, con mucho menos todavía alcance, al no tener fines económicos, no voy a, el asociado o el perteneciente que aporta su cuota a esta entidad, lo hace para la obtención del objetivo, que no es un objetivo económico. Independientemente que la empresa, una asociación civil, por ejemplo, es una asociación civil que se dedica, por ejemplo, a dar espectáculos públicos, obras de teatro y demás. Obviamente tiene que poder pagarle a los actores, tiene que poder montar los espectáculos y demás, pero no se busca ganar plata de por sí. Lo que se busca es proyectar esa actividad y que esto a lo largo del tiempo sea sustentable. ¿Está bien? Hay, qué sé yo, cualquier cantidad de tipos. Lo que pasa es que siempre
desde el punto de vista, como este tipo de entidades, las asociaciones civiles sin fines de lucro, tienen muchos beneficios impositivos, porque no tributa si se gestiona el impuesto a las ganancias. Entonces, en muchos casos, y por eso ahora también lo que es la parte impositiva está muy acotada en lo que hace a declararles la exención desde el punto de vista impositivo, es que muchos tratan de dibujar en este tipo de entidades actividades realmente comerciales o con fines de lucro, pero nosotros estamos hablando de la entidad pura y que se crea con este objetivo. En este caso, no sirve para toma de decisiones de comprar o vender, porque acá lo que hago es aportar algo para lograr un objetivo. ¿Bien? Con lo cual, desde el punto de vista del análisis de los estados financieros, viendo los problemas que tienen este tipo de entidades, algunas de las cuales persiguen objetivos económicos como una cooperativa, tiene un fin de lucro, pero la retribución no guarda relación con el capital aportado, ¿no? O el excedente. Y les expliqué ya los problemas que tienen las sociedades colectivas y aún las SRL, porque en ellas sí tienen lucro económico, pero interesa la persona integrante de la sociedad, con el agravante que tiene la sociedad de colectiva y riesgo de que voy a tener que responder con mis propios bienes frente a que el capital aportado a la sociedad no alcance. Y en la sociedad de responsabilidad limitada, las limitaciones que tienen, no en cuanto a que, digamos, hay una limitación al capital aportado, pero sí a la entrada o salida de la sociedad de personas como integrantes de esa sociedad. ¿Bien? Y hablando desde el punto de vista de lo que decía usted, una entidad sin fines de lucro, bueno, esa no persigue ni un lucro económico y lo que yo aporto nunca me va a volver a mí. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque en el caso de disolución de este tipo de entidades, va dirigido a, generalmente, tiene que establecerse, muchas veces establece entidades de bien común, a dónde va dirigido, qué sé yo he visto entidades a las cuales, por ejemplo, el producido en caso de disolución iba a algún hospital, por ejemplo, iba en su momento a Cáritas, a otro tipo de instituciones. Con lo cual, digamos, en este caso, una vez que puse los fondos, quedaron ahí dentro de la entidad. ¿Bien? Con lo cual, como conclusión, con respecto a los distintos tipos asociativos, y que es en lo que nosotros vamos a hacer hincapié a lo largo del tiempo y nos vamos a dirigir, la que sí reúne todos los requisitos que nosotros necesitamos es la sociedad anónima, en nuestro caso, en la cual no interesa a la persona, sino el capital invertido. Y por eso es libre la entrada y salida de esta sociedad vendiendo o comprando sus acciones, obviamente de acuerdo a las posibilidades. Lógicamente, en una sociedad cerrada, que no hace oferta pública, tengo que encontrar directamente quien me compre esas acciones. Pero puedo encontrarlas. Y en el caso de una que hace oferta pública, es mucho más fácil la entrada o salida de la sociedad de acuerdo al riesgo que cada persona esté dispuesto a asumir. En este caso, justamente, todas las necesidades informativas se resuelven a través de los estados financieros, aunque no es lo único que necesitan, ¿no? Y ya habíamos hablado que en el tema del caso del monitoreo, quienes más están dispuestos a invertir en controlar al management son aquellos que tienen más capital invertido, ¿está bien? Y con eso benefician a aquellos que son los minoritarios que no están dispuestos tanto a gastar en monitoreo de lo que es la entidad. Con lo cual, este tipo de entidades son las que tienen mayor éxito dentro de lo que es el manejo, y es a las cuales nosotros nos vamos a dirigir cada vez que hablemos. Podemos en algún momento dado hacer alguna acotación o alguna referencia a otro tipo de entidades, pero en general nos referimos a este tipo de intervinientes. Y siempre teniendo en cuenta, sí, las entidades, acá me preguntan, si las entidades sin fines de lucro
están obligadas a emitir información financiera. Sí, tienen que presentar estados financieros y estados financieros auditados también con informe de auditor. Tienen que hacerlo. Lo que pasa es que quizás el tener este estado financiero no implica que yo tome decisiones sobre mi participación en esa empresa. Y acá me están diciendo alguien que levantó la mano, a ver quién era, que quiere hacerme una pregunta. O ya no está más. ¿Alguien quería hacerme alguna pregunta oral? ¿No? Bueno, si no es así, seguimos. Este tema, también las entidades sin fines de lucro tampoco están regidas por la ley de sociedades comerciales, sino que justamente están regidas y están reguladas a tu vez desde el punto de vista de la normativa profesional a través de la RT11, recuerden ustedes. Es otro tipo de normativa que se aplica, ¿bien? Y para terminar un poquito con todo el tema que está vinculado a los distintos tipos de accionistas, que ya ahora quedamos que los accionistas son en general los usuarios principales de la información financiera, vamos a hacer algunas aclaraciones. Habíamos dicho que los accionistas minoritarios eran los que hacían una utilización plena de los estados financieros porque no disponían de otra información financiera. Vamos a ver por qué, aunque no hacen una utilización plena de la información financiera porque a su vez tienen acceso a otro tipo de información, cómo intervienen acá los accionistas mayoritarios en sus distintas fases, sean accionistas controlantes o accionistas que tengan influencia significativa. ¿Bien? Y a eso nos vamos a referir ahora entonces nosotros. En el caso de los accionistas controlantes, los accionistas con influencia significativa y los minoritarios sin influencia significativa o minoritarios simples, vamos a ver qué relación tienen con la información financiera de propósito general. Yo les decía a ustedes, ahora no vamos a hablar, porque después más adelante sí lo vamos a ver, a quienes se consideran controlantes, a quienes con influencia significativa, que también hay divergencias, no divergencias, no, hay unas sutilezas entre lo que es la normativa local e internacional, pero sí podemos ver para qué les interesa al accionista controlante, que seguramente tenga puestos directores y haya logrado a través de su participación en la empresa, haya logrado insertar directores o management dentro de la empresa y puede acceder a informes gerenciales, no solo información financiera de propósito general, sí vamos a ver que igual le interesa para algunos aspectos la información financiera de propósito general, aunque no en forma integral. Y esos casos se dan tanto para los accionistas controlantes como para los que tienen influencia significativa que no van a hacer un uso integral de la información financiera de propósito general, les puede interesar, por ejemplo, porque sobre los estados financieros de propósito general se calcula la tributación, digamos. Entonces, estos estados financieros le interesan porque sobre ellos se va a tributar impuestos, en primer lugar. Otro tema por el cual sí le interesa la información financiera de propósito general es que lo que se somete a la Asamblea para su aprobación y en base a ello se pueden distribuir dividendos o aprobar la distribución de dividendos, esto se basa en la información financiera, no hay otra que la información financiera de propósito general. Una vez que los estados financieros se aprueban, también dentro de las decisiones anuales de las asambleas está la de decidir los dividendos que quieren aprobarse. Y eso se basa en la información financiera de propósito general. También en muchos casos se utiliza para
en algunos casos y para algún tipo de actividades se exigen capitales mínimos exigidos, responsabilidad patrimonial computable exigida, y eso también surge de los estados financieros de propósito general. Con lo cual, aunque no son los usuarios perfectos, sí hacen utilización en temas que son muy relevantes de la información financiera de propósito general. Y también, porque como yo les decía a ustedes, la aprobación de la gestión de los directivos o del management, que esto la muestran a través de la producción de los estados financieros de propósito general, son la que sirve para aprobar no la gestión de estos directivos. ¿Se entiende entonces por qué, aunque ellos tienen más información posterior al cierre de balance y sobre hechos mayores y que está basada en información gerencial interna de la empresa que puede tener acceso a través de los directivos que tienen puestos en el directorio, igual utiliza esa información financiera en hechos que son muy relevantes, como por ejemplo la distribución de los resultados, en la formación de la gestión de los directores, en la forma de tributar que tiene la empresa. Entonces, también le sirve este tipo de información. Después nosotros vamos a tratar, digamos, obviamente las diferenciaciones que hay entre los accionistas controlantes y los que tienen influencia significativa. Y ustedes tengan en cuenta que la ley nuestra de sociedades se establece también para que tengan la participación minorías, que accionistas minoritarios que lleguen a conformar, uniendo sus participaciones y votando conjuntamente igual, en forma conjunta, pueden llegar a imponer una minoría, un director por la minoría que representa el 25% del capital minoritario. ¿Ya? Y esto es importante en algunos casos para que ustedes lo conozcan, ¿no? Esto está previsto en nuestra legislación. Hasta acá hemos tratado, y vamos a tratar de terminar en el día de hoy, lo más rápido que podamos porque tenemos que seguir avanzando un poco. Además de estos usuarios que se consideraron que son los principales usuarios de la información financiera con sus matices, otros que son intervinientes, otras personas que están dentro de la organización y que van a ver ustedes que hacen una utilización de determinadas cosas o determinadas situaciones de la información financiera, pero no hacen una utilización integral, como pueden hacerlo estos usuarios, de la información financiera de esta información. Por ejemplo, vamos a hablar ahora de los acreedores comerciales, que vendrían a ser los que llamamos normalmente proveedores, y de los trabajadores de la entidad, los que trabajan adentro de la empresa. En realidad, el trabajador, lo que le interesa ver, obviamente le interesa que la empresa subsista, ¿bien? Para conservar su fuente de trabajo. Pero no son buenos usuarios de la información financiera de propósito general. Lo que quiere él ver es si está, lo que va a analizar, y siempre que pueda, es ver si está bien remunerado en función de la inversión que tiene o que él considera que tiene en capacitación, en sus habilidades personales y el riesgo laboral que incurre. Y no usa en general la contabilidad, porque en realidad tiene mejores señales del mercado para ello. Y porque puede compararse con cuánto cobran otros en otras empresas de su mismo ramo para su misma actividad. Depende también de las condiciones de mercado y donde esté inserto el país, hay más o menor rotación de personal, porque puede sentir que lo están retribuyendo más y cambiar, pero bueno, también depende de las condiciones y el contexto del mercado. No es tan fácil decidir irse hoy a una empresa, ¿no? Pueden ver cuántos avisos clasificados salen o cuántos requerimientos hay, sea a través de medios gráficos, del INEQUIN, de lo que quiera, para sus tareas.
para ver si tiene posibilidades de obtener una mejor remuneración que la que tiene en la empresa que esté trabajando. La realidad es que hoy, en la práctica y en la situación actual por la que estamos atravesando, es relativo, pero es una situación muy puntual la que está haciendo hoy. Yo estoy hablando de situaciones más normales de mercado y que, digamos, que en realidad no le interesa más que la empresa le vaya bien, ni siquiera le interesa tanto cuánto ganan los accionistas de la empresa. Lo que le interesa ver es que la retribución que recibe guarda relación con la capacitación que tiene y los riesgos que está dispuesto a asumir. ¿Está bien? Sí, el tema es, por ahí hay algún tipo de trabajador, que es el que nosotros llamamos trabajador sofisticado, que no es el manager, ¿está bien? Trabajador que tiene una capacitación determinada para un determinado ramo o actividad, en el cual también puede ser más susceptible de buscar por la competencia. Por ejemplo, si ustedes se encuentran con una persona que es técnica en una tecnología, por ejemplo, en el manejo y conservación de alimentos, su inversión a la organización productiva es esa, porque está capacitado para hacer esa. No es el trabajador básico, sino que es alguien que tiene algún tipo de capacitación y que eso que él aprendió le puede servir a esta organización o a otra. Con lo cual, la inversión es menos específica. Y también, como él podría cambiar de trabajo aplicando sus conocimientos a otra empresa del mismo ramo, también, digamos, tiene poco interés en el monitoreo, porque él podría cambiarse de empresa, porque si es un recurso que puede ser que lo que él tiene en capacitación se aplica a esta empresa u otra, puede cambiar de empresa y, bueno, lógicamente no hace una utilización integral y apenas mínima de los estados financieros de propósito general. En cambio, dentro de este tipo de trabajadores que nosotros llamamos como que son sofisticados, que tienen una cierta capacitación más que el empleado básico o general, puede ser, por ejemplo, una persona que sea un técnico que domina la disposición de los equipos de una fábrica con una tecnología de un layout particular. Y que en realidad ese conocimiento es específico más para esa firma que lo puede aplicar en otra firma en particular. Como esta persona, su retribución está más vinculada al conocimiento específico para aplicar en esa empresa, por ejemplo. Él sí, quizás, está más atado, porque quizás en otra empresa, si se va, no va a ser remunerado de la misma manera. Con lo cual, a él le puede interesar un poco más, porque su capacitación es muy específica, el riesgo que corra esa empresa y cómo se encuentra. ¿Por qué? Porque en realidad no va a poder influir sobre determinado tipo de decisiones, pero sí le interesa que a la empresa le vaya bien, porque su retribución está ligada a su conocimiento específico para el desarrollo dentro de esa empresa. Por eso nosotros decimos que en el caso de cualquier tipo, vimos acá un pantallazo de algunos tipos de trabajadores, en el cual digamos, está el trabajador básico, en aquellos que tienen algún tipo de capacitación, pero todos en cualquiera de los tres casos son usuarios secundarios de la información financiera de propósito general. Ninguno es un usuario de los llamados esenciales o básicos. Sus decisiones básicas pasan, en general, por si es que lo puede hacer. Hay momentos de que no están, yo les digo a ustedes,